Ahí. Buenísimo, ahí vamos. Bueno, vamos de Gracias, nuevo. profe. De nada. Vamos de nuevo entonces con las dos imágenes. Teníamos que, en primer lugar, hacer una breve, como introducción, una breve descripción de qué muestran las dos imágenes, y luego decir por qué estas imágenes estarían representando conceptos expresados por Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. Acá teníamos un abanico de opciones importantes, pero siempre la idea es que ustedes pudieran citar a los distintos textos. Podían haber citado nada más el Manifiesto Comunista, podrían haber citado a Wolf, si tomaban la parte en la que Wolf describe cómo Marx habla de la riqueza y habla de la relación entre las personas y de la lucha de clases y del excedente, etcétera, etcétera, o directamente podían también haber citado los conceptos que explicaban o Stanriver o Feynman con el tema de la lucha de clases, de la alienación, de la explotación, de la plusvalía, etc. Cualquiera de estos sistemas, cualquiera de estos conceptos, a la hora de describirlos, a la hora de mencionarlos, perdón, la idea es que los pudieran describir, que pudieran explicar de qué estaban hablando, de qué están hablando. En la primera imagen, no recuerdo quién fue, describía inclusive la expresión del capitalista. Obviamente están representados los capitalistas y los obreros, el capitalista se lo ve claramente arriba, en una situación de dominación, ahí podemos hacer referencia a la dominación de clase, con una expresión de disfrute, con el dinero rodeándolo, a los trabajadores sobre sus espaldas, soportando al capitalista, con esa, digamos, ese palito con ese billete que de alguna manera guía y hace que los trabajadores sigan caminando. Ahí se puede hablar de la explotación, vuelvo a decir, se puede hablar de la dominación de clase, se puede hablar de la lucha de clases, de alguna manera planteándolo como la situación de dominación que determina que los trabajadores en algún momento tomen conciencia de su situación de explotados, de la situación de alienación también podría llegar a hablarse, y siempre explicando a qué se hace referencia. En la segunda imagen lo que vemos es una imagen que hace clara referencia a la lucha de clases, a la unión de los trabajadores, a la unidad de los trabajadores, inclusive podríamos hacer referencia a la descripción que hace Marx de la burguesía, aunque no aparezca la burguesía, porque recuerden que la menciona como la clase que crea a su propio sepulturero, como una clase que crea a quien va a atacarla, a quien la va a terminar expulsando del poder de esta visión revolucionaria que tienen Marx y Engels de la sociedad. Más o menos por acá vendrían las respuestas, y la idea era que pudieran explayarse y explicarlo de forma amplia, ya les digo, con un abanico de posibilidades en sus respuestas, pero siempre teniendo como referencia a los autores, ya sea en los textos o en los videos. ¿Hay alguna duda o alguna pregunta hasta acá? Bien. Un compañero me había hecho una pregunta, que yo se la respondí por privado, pero le dije que estaba bueno poder retomarla, esta clase, y lo que me había preguntado era, ¿por qué Marx elogia y critica a la burguesía? Si nosotros nos atenemos al texto, vemos que hay una primera parte, una primera instancia en la cual Marx y Engels resaltan el carácter revolucionario de la burguesía. La describe como una clase revolucionaria, como una clase progresista, como una clase que de alguna manera apunta al desarrollo de la sociedad y como que generó un montón de mejoras. Y esto justamente tiene que ver con ese carácter revolucionario. Si nosotros observamos y vamos al texto de Wolf, Wolf cuando describe los modos de producción, lo que nos dice es que los modos de producción son formas de organizar la producción, como su nombre lo indica, que son formas históricas que se suceden una tras otra, y desde el punto de vista marxista, desde el análisis marxista, este es un concepto marxista, existieron
distintos grandes modos de producción. En un principio, el modo de producción asiático o esclavista. Todos estos modos de producción estuvieron caracterizados por la forma de trabajo que generaba la riqueza, la forma de trabajo que generaba la producción. En una primera instancia, decía, tenemos el modo de producción asiático o el modo de producción esclavista, que es propio de las sociedades de la antigüedad. Si nosotros pensamos en la antigua Grecia, si pensamos en el Imperio Romano, si pensamos en Egipto o los imperios de la antigüedad en Medio Oriente, lo que vamos a ver es que todas estas sociedades estaban caracterizadas por la existencia de trabajo esclavo. Si nosotros vemos las pirámides de Egipto, lo que vamos a ver en las pirámides de Egipto, además de una maravilla, vamos a observar trabajo esclavo. Las pirámides la pueden haber planificado los emperadores, pero los que la hicieron eran esclavos, claramente. Y la concepción del trabajo esclavo es justamente una concepción en la cual el hombre no es hombre, es una cosa. ¿Sí? Eran personas que no tenían un estatuto de ser humano. Eran cosas, eran la mayoría de las veces prisioneros de guerra, digamos, había distintas formas de conseguir esclavos, de comprar a una persona para que trabaje para uno, pero lo cierto es que estas sociedades descansaban sobre el trabajo de los esclavos. Si uno observa la organización social de cualquiera de estas sociedades de la antigüedad, uno va a ver que en la cúspide, en la cumbre, están los sectores privilegiados. Pensemos, por ejemplo, en el antiguo Egipto. Estaba el emperador, estaban sus jefes militares, estaban los sacerdotes, estaban los funcionarios reales. En un sector intermedio estarían los artesanos, los comerciantes, los pequeños campesinos, y en la base, produciendo para aquellos inclusive que no producían, estaban los esclavos. Este sistema, que va a perdurar durante siglos, va a ir modificándose hacia la Edad Media, donde tenemos otro modo de producción, que es el modo de producción feudal, donde ya no tenemos trabajo esclavo, sino que tenemos trabajo servil. Son los siervos, son los campesinos. Cuando hablábamos de las raíces históricas del capitalismo, en ese texto que ustedes leyeron hace un par de semanas, recordarán que esa sociedad feudal estaba caracterizada, estaba integrada por sectores con privilegios y sectores sin privilegios. Hubo un cambio. Ya no había personas que no eran consideradas cosas. O quizás esas personas que eran consideradas cosas se encontraban en otro continente, ya no en Europa. Van a ser después los africanos, que son vendidos como esclavos. ¿Sí? Pero lo cierto es que cambia la forma de producción porque ya no descansa sobre el trabajo esclavo, sino que va a descansar sobre el trabajo servil, sobre el trabajo de un sector de la población que, como no tiene derechos y no tiene privilegios, y ocupan una porción de tierra que no les pertenece porque le pertenece al señor feudal. Recuerden que el señor feudal viene de feudo, que era propiedad de la tierra, era una porción de tierra donde estos señores marqueses, condes, duques, príncipes, reyes, etcétera, tenían un dominio absoluto, y a partir de ese dominio le imponían por la fuerza una forma de explotación a otras personas que eran consideradas personas, pero que no tenían derechos, que no tenían privilegios. La burguesía, que surge en esta época, que surge en la Edad Media, como lo describen Marx y Engels, surgen en las ciudades, por eso el carácter eminentemente urbano y carácter, dicen, cosmopolita, porque la burguesía además se dedica al comercio, entonces la burguesía entra en contacto con otras ciudades, con otros pueblos, digamos, de alguna manera tiene una mente un poco más abierta, por decirlo de alguna manera, frente a la sociedad feudal, frente a la clase dominante, que era la clase noble. Y en ese hacer, en ese comerciar, en ese hacer artesano, la burguesía va a empezar a tener una forma de pensamiento distinta a la de su época, y va a ser una forma de pensamiento revolucionaria. Si nosotros vamos al concepto de revolución, revolución quiere decir una transformación profunda, un cambio de 180 grados. La revolución es justamente que los que están abajo vayan arriba y los que están arriba se caigan, de alguna manera. Entonces, en ese contexto feudal, medieval, etc., la
burguesía va a tener un carácter revolucionario que va a terminar tirando abajo ese modo de producción. La Revolución Francesa, la Revolución Industrial, fueron eso. Fueron revoluciones, cambios, transformaciones. Una que tiene que ver más con las cuestiones económicas, organizativas, técnicas. Otra que tiene que ver más con una cuestión política, con una cuestión del uso de la violencia. Pero lo cierto es que la burguesía, por eso Hobsbawm habla de la doble revolución, no solamente la francesa, sino la industrial, tira abajo ese modo de producción feudal y comienza a construir un modo de producción en el que ella, en la cúspide, en la cumbre, se coloca como clase dominante. Se cortó ahí, profe. Ahí retomamos entonces. La burguesía, decía, no solamente tira abajo al sistema feudal, al modo de producción feudal, sino que instaura un nuevo modo de producción, que es el modo de producción capitalista, donde ella está como clase dominante, donde se coloca como clase dominante. Entonces ahí nosotros vemos por qué el cambio en la descripción que hacen Marx y Engels respecto a la burguesía. En una primera instancia hay un elogio a este carácter revolucionario, a este carácter progresista, porque obviamente se opone a ese sistema absolutamente jerárquico, estamentario, que era el feudal, pero una vez que consigue el poder deja de ser revolucionaria y se hace conservadora, por una cuestión lógica también. Si yo estoy abajo, quiero tirar a los de arriba y subir. Ahora, una vez que subí, no quiero que suban más nadie. Entonces, deja de ser progresista, deja de ser revolucionaria y pasa a ser conservadora. Ahí se explicaría un poco la diferencia, sí, la diferencia en la valoración, donde hay en una primera instancia un elogio y luego una crítica. Volviendo un poco al texto del Manifiesto Comunista, tiene un inicio que digamos que es uno de los mejores inicios de textos en la historia de lo que se ha escrito, que es este famoso fantasma recorre Europa, un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. De alguna manera, en esta primera parte, lo que hacen Marx y Engels, en esta introducción, podríamos decirlo, es explicar un poco por qué escriben este texto. Yo calculo que esto también quedó bastante claro después de haber visto los videos. Era un contexto en el cual los comunistas, por decirlo de alguna manera, aquellos que proponían un sistema alternativo al sistema capitalista, estaban siendo cada vez más. El movimiento obrero crecía y ellos sintieron que tenían que darle un manifiesto. Un manifiesto es un texto político que necesitan, que muchas veces utilizan los partidos políticos, los movimientos artísticos, etcétera, para plantear de forma pública qué es lo que opinan. Un manifiesto es una intervención pública, es decirle a la sociedad qué es lo que se opina, qué es lo que se pretende hacer, cuáles son los objetivos. Y acá lo que nos dicen en un principio es esa imagen del fantasma que recorre Europa. De repente se expandió tanto la industrialización, se expandió tanto la nueva forma de producir, este modo de producción capitalista, que con ella se habían expandido también los trabajadores. Y los trabajadores necesitaban de alguna manera un texto que ordene sus ideas que estaban bastante dispersas y que si nosotros lo hubiésemos leído completo, no solamente esta primera parte, hubiésemos llegado al final, donde lo que plantean Marx y Engels es que los proletarios del mundo se unan. ¿Por qué plantean esto? Porque para ellos los proletarios, los obreros, no tienen nacionalidad. Es mucho más fuerte la identidad de clase que la identidad nacional. Porque si lo vemos desde el punto de vista de la clase, todos comparten la misma explotación. Si yo divido a las personas por nacionalidad, y estoy retomando algo que no estaba en el texto que ustedes leyeron, se desdibujan estas relaciones de explotación de clase. Porque en esa nacionalidad yo voy a tener argentinos empresarios y argentinos trabajadores. Si yo sigo observándolo desde el punto de vista de la clase, como plantean ellos, yo lo que voy a tener es trabajadores y empresarios o explotadores y explotados en todo el mundo. Y ahí es donde se necesitaba la fuerza justamente para poder modificar a este modo de producción capitalista. El ejercicio teórico que hacen Marx y Engels es reproducir un poco lo que había pasado con el feudalismo. Así como una clase que era la burguesía,
y ella, con un carácter revolucionario, sacó del poder a la clase dominante y se colocó como clase dominada, los trabajadores, siendo una creación del modo de producción capitalista, serían la clase que, como finaliza la parte que ustedes tenían que leer, se convertiría en la sepulturera de la burguesía, con una diferencia: no para instaurar un nuevo modo de producción, porque si instaurábamos uno, reemplazamos al explotador, pero seguiría existiendo explotación de hombres por hombres, sino terminando con el sistema de clases, terminando con la propiedad privada, terminando con todo aquello que trace algún tipo de diferencia entre las personas. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Siguiendo con las citas del manifiesto, bueno, también la parte que ustedes tenían que leer, esta de burgueses y proletarios, comienza con una cita fuerte, con una expresión fuerte, que dice: la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Digamos, le dan un valor muy fuerte a la lucha de clases, es el motor de la historia. Ellos lo que dicen es que a lo largo de la historia de los hombres siempre existieron dominantes y dominados, y que la lucha de esos dos sectores es lo que hace avanzar a la historia. Ellos hacen una enumeración, pero digamos, lo podemos mencionar a partir de los modos de producción que decíamos recién, que dicen que existieron. En el modo de producción esclavista, propietarios de esclavos y esclavos; en el modo de producción feudal, señores feudales, nobles y campesinos, burgueses, etc. En el sistema capitalista, la burguesía y el proletariado. A lo que ellos apuntan es a que en una eventual revolución proletaria se terminen con las clases, porque decía, la idea no es reproducir un esquema de dominación, sino terminar con la dominación. Ahora bien, describen esta sociedad burguesa o esta burguesía que nace, dicen, de las ruinas del sistema feudal, y le dan mucha importancia a la conquista de América. ¿Por qué le dan importancia a la conquista de América? Porque es la que abre mercados, porque es la que de alguna manera, y muchas veces de manera irónica, hay politólogos y hay economistas que dicen que la globalización comienza con la conquista de América. En realidad, la conquista de América lo que hace es incorporar la última porción del mundo que faltaba incorporarse al mundo conocido. Y ahí es donde se empiezan a establecer las relaciones comerciales, y ahí es además el momento en el que todo el oro y todo aquello que fue saqueado de América llega a Europa y revitaliza a la industria. Pensemos que la industria necesitaba de inversiones de capital, y mucha de esa inversión de capital va a tener que ver con el oro y con la plata que se extrae de América. Entonces, ese movimiento, esa expansión del comercio va a enriquecer a los comerciantes, va a enriquecer a los artesanos, que son los que en algún momento van a plantear la necesidad de modificar el modo de producción desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista organizativo, dando origen a la fábrica, dando origen a la industria, un poco lo que veíamos con Hobsbawm hace también un par de clases. Acá me gustaría también leer una cita textual, puede ser que sea distinta a los que ustedes tienen porque son distintas traducciones, pero dice básicamente lo siguiente: la industria moderna ha transformado el pequeño taller del maestro patriarcal, podríamos decir medieval, en la gran fábrica del capitalista industrial. Masas de obreros hacinados en la fábrica están organizadas en forma militar. Como soldados rasos de la industria, están colocados bajo la vigilancia de una jerarquía completa de oficiales y suboficiales. No solamente esclavos de la clase burguesa, del Estado burgués, sino diariamente, a todas horas, esclavos de la máquina, del capataz y sobre todo del patrón de la fábrica. Y este despotismo es tanto más mezquino y odioso y exasperante, cuanto mayor es la franqueza con que proclama que no tiene otro fin que el lucro. Esta cita me parece importantísima y me parece que incorpora un montón de conceptos que inclusive podemos vincular con otras clases. Cuando describen la industria moderna, de alguna manera también están describiendo, antes de que se hubiese filmado, ¿no?, a tiempos modernos, a la película de Chaplin.
Fíjense cómo describe a los trabajadores. Dice, masas de obreros hacinados en la fábrica, están organizados de forma militar. Un poco lo que hace Chaplin cuando muestra a las ovejas cuando empieza la película, la cuestión del horario, la cuestión de la cadena de montaje, que no es otra cosa que fijar al trabajador a su rutina de trabajo. Y también podríamos vincularlo con la película cuando dice, no solamente esclavos de la clase burguesa, del Estado burgués, sino diariamente a todas horas esclavos de la máquina. Sí, esta metáfora que hace Chaplin cuando cae el trabajador adentro de la máquina. Y también hablando del Estado burgués, porque los estados que surjan, los estados modernos que surjan a partir de este nuevo orden, van a ser estados, dice Marx, que tienen una identidad de clase. Son estados que responden a los intereses de la clase dominante. Si nosotros pensamos de qué forma aparece el Estado, por ejemplo, en tiempos modernos, y el Estado en tiempos modernos aparece a partir de de su brazo armado, a partir de su perfil más represor, que es la policía. No hay otra forma en la que aparece el Estado en esa película. Aparece con la cárcel y con la policía que va a reprimir a las manifestaciones obreras. Entonces, bueno, nada, ahí podemos ver inclusive cómo Chaplin, perdón, retoma ciertos conceptos, pero que excediendo la obra de Chaplin se vinculan con una concepción del capitalismo, una concepción crítica, como decía, donde nosotros observamos que se da claramente el perfil burgués en el Estado, en el sistema de dominación, y como finaliza la cita, donde no hay otro fin que el lucro, que es justamente lo que guía la acción de la burguesía, la ganancia, el lucro. No solamente dicho por quienes critican al sistema capitalista, sino dicho por quienes lo han descrito y se lo considera, por ejemplo, el padre del liberalismo, como es Adam Smith. Adam Smith decía, lo que guía el egoísmo o la búsqueda de ganancia del panadero es lo que le va a dar prosperidad al sistema, porque el panadero va a querer ganar más, entonces va a hacer mejor pan y va a querer vender más. Entonces, de alguna manera, esta búsqueda de ganancia, que es lo que cambia, que es lo que Weber nos dirá, tiene que ver con una nueva mentalidad, es lo que va a hacer que justamente el sistema adquiera este perfil donde la ganancia es importante, donde la burguesía es dominante y donde el proletariado, los obreros, quedan en esta posición eh, de ser la clase dominada y ser la clase que desde el punto de vista de Marx y Engels va a ser la sepulturera de la burguesía, va a ser la clase que va a tener que generar conciencia de clase, justamente. Un concepto al cual hicieron referencia en los videos que nosotros vimos y que tiene que ver justamente con que el trabajador no solamente se interprete a sí mismo como un trabajador, o sea, no solamente sea un trabajador, que es un trabajador porque va a la fábrica y trabaja, sino que además entienda que es un trabajador y entienda que su condición es compartida por muchos otros. Solamente la clase puede generar algún tipo de revolución o algún tipo de transformación si tiene conciencia de clase, si se da cuenta que sus intereses son distintos a los de la clase dominante. Porque si no tiene conciencia de clase pasa, en nuestra época es bastante común el término desclasado. Es alguien que pertenece a determinada clase social, pero piensa que sus intereses son iguales a los de la clase dominante, por ejemplo. Entonces, de esa manera no puede ver cuál es su situación material dentro de la estructura económica, dentro de la estructura social. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque esto tiene que ver un poco con el método de Marx, y acá me gustaría diferenciar a Marx del marxismo o de los marxistas. Marx, en tanto filósofo, en tanto economista, sociólogo, etcétera, etcétera, historiador, etcétera, etcétera, fue una persona que desde el siglo XIX observó determinados procesos, fue, como les decía, contemporáneo al desarrollo de la revolución industrial, y entonces desde su visión hizo este análisis que nos deja, digamos, un análisis bastante crítico y bastante lúcido de lo que es el sistema capitalista. Luego siguieron los continuadores de la obra de Marx, donde no solamente retoman sus análisis para analizar y para interpretar y para entender el sistema capitalista, sino también para plantear aquello que venga después, para plantearlo desde un punto ideológico, político, etc.
Si nosotros nos tomamos todo, nos va a pasar que podemos llegar a confundir aquello que decía Marx respecto al pasado a aquello que plantea respecto al futuro. A nosotros no nos interesa aquello que plantea respecto al futuro, porque la idea no es hacer futurología. Lo que nos interesa es la lucidez que tuvo a la hora de describir al sistema capitalista, y que esto es, como les decía, retomado por muchos otros historiadores, sociólogos, filósofos, etc. Es decir, no nos interesa tanto ver qué viene después del sistema capitalista, porque eso lo veremos, como sí nos interesa ver cuáles son sus críticas y dónde encuentra algo que es un concepto que no había sido encontrado, trabajado por los autores clásicos. Ustedes saben que Marx retoma los conceptos de autores clásicos liberales como Adam Smith o David Ricardo. De hecho, de Ricardo va a tomar el concepto de la ley del valor trabajo. Ricardo, un liberal clásico, decía que los productos hay que pensar en el valor que tienen a partir del valor el valor que incorpora el trabajo. De esta manera, destaca el valor del trabajo, en la incorporación de algo que la materia prima no tenía. Cuando Marx analiza esto, le incorpora, le da una vuelta de tuerca a este análisis y desarrolla el concepto de plusvalía, que es justamente el concepto de plusvalor, de valor extra. Lo que nos dice Marx es, está bien, el trabajador trabaja 8 horas y se le pagan por sus 8 horas. Pero en esas 8 horas creó un valor nuevo, y ese valor nuevo es apropiado por el burgués, es apropiado por el dueño de los medios de producción. Y esa diferencia que existe entre personas que son propietarias de los dueños de los medios de producción y aquellas que no son propietarias de los medios de producción es lo que genera la diferencia de clase. Entonces, fíjense lo importante que es el concepto de plusvalía, porque es el concepto que nos explica la explotación. Porque si uno lo analiza desde el punto de vista liberal, uno ve que hay alguien que trabaja, se le paga un sueldo, hay un intercambio, no hay ningún tipo de explotación. Pueden ser mejores o peores las condiciones de trabajo, pero hay una relación de intercambio, una relación contractual. Lo que dice Marx es, no hay una relación contractual, pero que está encubriendo la plusvalía, y la plusvalía es la ganancia del empresario. La plusvalía es la ganancia de la burguesía. Entonces ahí es donde se explicaría de alguna manera la situación de explotación o la situación de dominación de una clase por sobre otra. ¿Esto se entiende? ¿Esto está claro? Buenísimo. Decía, si nos movemos un poquitito al texto de Wolff, como para ya salir del manifiesto, Wolff en una primera instancia nos describe, nos habla del concepto de modo de producción, cómo Marx vincula al hombre no solamente con la naturaleza, sino también con la sociedad. Luego hace una enumeración de estos modos de producción a los que hacía referencia recién, y sobre el final explica un poco cómo funciona el modo de producción capitalista desde la concepción de Marx. Les voy a leer una cita que me parece interesante, está en la página 70, después lo buscan. En el curso de una jornada de trabajo, los obreros producen más que el costo de sus salarios, producen un excedente, el cual, dentro de las condiciones del modo capitalista, pertenece a quien tiene la riqueza, el capitalista, cuyos medios de producción operaron sus obreros. A mayor excedente, mayor índice de utilidad obtenida por el capitalista, medido en comparación con sus desembolsos por fábrica, recursos y trabajo. Acá estaría la descripción de la plusvalía. La plusvalía también es mencionada, también es descrita como un excedente, que es con lo que se queda el empresario, el burgués. Bien, esto es más o menos lo central o lo más importante que tenemos del texto de Wolff y del texto de Marx. Ahora, como les decía, me gustaría hacer un repaso de los otros textos que tenemos, del resto de los textos de la materia, de la clase 2, desde No es natural, hasta el de Botticelli, que sería el texto anterior a Marx y a Wolff. Hacer un repaso muy rápido, muy por arriba, pero marcando cuáles son las líneas más importantes, las ideas que no deben pasar por un costado, para después sí pasar a darles la guía de preguntas y decirles cómo vamos a trabajar. Vamos entonces al inicio de la materia. Vamos a Vincent Marqués y a su texto No es natural.
recuerden que tenía una utilidad específica ese texto para nuestra materia. ¿Alguien se acuerda por qué? ¿Cuál era el mensaje más importante? Yo lo que recuerdo del texto es que nosotros creemos que hacemos cosas de forma natural, pero en realidad estaba todo sistematizado. Como que ya Exactamente. sabemos que hay que hacer eso porque es así como estamos acostumbrados. Bien, bien, bien. De alguna manera, este texto obviamente que se vincula con el texto de la clase siguiente, donde se habla de la sociología clásica, de Durkheim y de Weber. Recordarán que cuando hablamos cuando hice la introducción al texto de Portantiero, no al de Vincent Marqués, les decía que desde la sociología hay dos grandes posturas, una que dice que la estructura o la sociedad se impone sobre el sujeto, sobre la persona, y la otra que dice que el sujeto tiene cierta posibilidad de acción y que en realidad el sujeto es el que le da forma a la estructura. Hay obviamente posiciones intermedias y hay posiciones superadoras de esto, pero las dos grandes líneas de interpretación van a plantear la estructura sobre el sujeto o el sujeto sobre la estructura, el individuo sobre la estructura. Vincent Marqués claramente se enmarca dentro de las posiciones más estructuralistas, las posiciones que indican que la estructura predispone, nos chipea, nos organiza, nos indica cómo actuar, de qué manera. Recuerden que él en esta descripción de la vida del señor Timoneda no solamente nos dice que las acciones del señor Timoneda están condicionadas por lo social, por la sociedad, sino también inclusive su forma de ser, su nombre, su apellido, la relación que establece con sus hijos, la forma de trabajo, lo que consume de manera cultural. Hay un sociólogo francés que se llama Pierre Bourdieu, que dice que a partir de actuar en la sociedad, nosotros vamos adquiriendo hábitos y que nuestro entorno nos va a condicionar nuestros distintos hábitos. Entonces, una persona que vive en el campo en Francia va a tener hábitos distintos a otra que viva en pleno centro de Nueva York y a otra que viva en Pacheco o en cualquier partido del Gran Buenos Aires. De alguna manera, Vincent Marqués nos ejemplifica esto, nos habla de las necesidades, nos habla de cómo la sociedad nos termina imponiendo no solamente las necesidades, sino la forma en la que se van a satisfacer. Y en estas dos versiones de la vida del señor Timoneda nos dice, fíjense cómo en ambas versiones, que son tan distintas unas de otras, para el señor Timoneda está viviendo una vida normal. Él está viviendo una vida absolutamente naturalizada, donde las cuestiones que tienen que ver con la construcción social se terminan incorporando y uno no se da cuenta. Retomando un poco lo que les decía para esas primeras clases, es como el pez que no sabe lo que es el mar porque vive ahí. Nosotros tenemos que tomar cierta distancia de la sociedad para poder analizar. En este sentido, este texto me parece importante y me parece que de alguna manera nos da, nos da da el primer pasito para adentrarnos en otros textos que tienen que ver con la sociología, con la historia o con la filosofía, porque el enfoque de esta materia es un enfoque interdisciplinario o multidisciplinario. Si yo voy a hablar de los problemas sociales contemporáneos, si yo voy a intentar entender o hacer una breve descripción o una descripción muy por arriba de cuáles son los problemas sociales contemporáneos, o algunos de ellos, es indispensable contar en principio con ciencias sociales, que son las que estudian la sociedad, y no solamente me puedo quedar con una, tengo que tomar distintos conceptos de distintas ciencias, de la sociología, la forma en que se analiza el comportamiento de las personas en grupo, de la historia, ir hacia los hechos del pasado para poder entender de qué manera ese pasado le dio forma a este presente, y la filosofía para pensar las ideas, para pensar esas grandes preguntas que tiene la filosofía, por qué, cómo, cuándo, para qué, etc. Entonces, de alguna manera, les decía, este texto no es natural, abre y nos permite pensar en este enfoque multidisciplinario para darle paso a estas tres grandes ciencias. A la sociología de la mano del texto de Portantiero, a la historia de la mano del texto de Hobsbawm y de los autores que nos van a hablar de las raíces históricas del capitalismo, y a la filosofía con Botticelli con Marx y de alguna manera con Wolff, si bien Wolff no era filósofo,
describe a Marx y hace un ejercicio de filosofía. Sobre Vincent Márquez, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Yo les había dicho que traten de releer los textos para plantear las preguntas o dudas que tuvieran. Si no hay dudas y preguntas, avanzamos a el segundo texto, que sería el texto de Portantiero. Yo preguntarle, profe, esto último que nombró sobre que nos abre el enfoque para la sociología, la filosofía, ¿y cuál era el tercero? Y la historia. Ah, listo, gracias. No, de nada. Nos ofrecerían, de alguna manera, herramientas para interpretar las problemáticas sociales contemporáneas. Además de tener estas herramientas, que es un poco la función de esta primera unidad que hoy estamos cerrando, nos hacen una presentación, estos distintos autores, de cómo fue el proceso de transformación en la modernidad a nivel mundial. Ya a partir de la próxima unidad, eso lo vamos a ver en América y en Argentina. Nos vamos acercando un poco más hacia nuestra realidad más cercana. Si tenemos que pasar al texto de Portantiero, lo que tenemos que decir es que ya el título, cuando nos dice que va a hablar de la sociología clásica, nos dice un poco, casi que nos sintetiza todo el contenido, porque para Portantiero, tanto Durkheim como Weber representan estas dos instancias importantísimas en la conformación de la sociología como ciencia. Si bien hace un rastreo histórico de cómo fue evolucionando el pensamiento sobre la sociedad, y plantea como un momento cumbre, como un momento clave, el positivismo, donde la ciencia de alguna manera tiene un estatuto de autoridad. Previamente menciona a otros autores que también habían pensado la sociedad y también habían pensado los mecanismos que de alguna manera organizan la vida en sociedad del hombre. Con el positivismo, con el desarrollo de las teorías de Comte, sobre todo, y Saint-Simon, lo que va a plantear es que hay distintas corrientes, distintas tradiciones, que van a confluir en dos grandes autores, que fueron Durkheim y Durkheim y Weber. Representantes, como decía hace un ratito, de estas dos tradiciones, una tradición estructuralista y una tradición de la primacía del sujeto, las teorías del sujeto. La sociología, a su vez, nos dice Portantiero, surge como una ciencia de la crisis, ¿sí? Y surge con un perfil claramente conservador, porque la idea es que frente a un cambio o una transformación social que se estaba dando en ese momento, había que, como el médico busca en el cuerpo humano las causas de determinada dolencia para dar un remedio, acá funcionaría de la misma manera. Y pongo este ejemplo porque Portantiero nos explica que en ese momento la sociología, las ciencias sociales, tomaban de las ciencias naturales el método de trabajo, el método de interpretación o de trabajo con la realidad. Así como las ciencias naturales aislaban una célula o aislaban algún elemento en el laboratorio para observarlo, para mirarlo, para ponerlo en un tubito de ensayo y luego de observarlo y analizarlo, plantear alguna conclusión, acá sería algo similar, pero con la sociedad. Observar la sociedad, aislar algún elemento, plantear algún tipo de interpretación, alguna hipótesis, y luego apuntar hacia la resolución del problema ese que había motivado esta observación. El problema que había motivado la observación en este sentido y en esa época había sido la irrupción del movimiento obrero, los trabajadores. La revolución industrial estaba planteando toda una serie de reformas a nivel social y aparecía un sector social que era distinto, era un sector social dominado, por ende que con la experiencia de los años de la explotación iba a ser un sector social que protestara, distinto a los sectores sociales dominados del sistema anterior, porque un obrero industrial es distinto a un campesino, y además el obrero industrial tiene la posibilidad de trabajar codo a codo con alguien que es igual a él. Entonces ahí se puede empezar a generar toda una conciencia de clase que lleve justamente a la protesta, que lleve a el reclamo a nivel social. Aparecían estos sectores y la idea era justamente buscar algún tipo de fórmula para volver a una situación previa. Durkheim, analizando
tiene dos grandes obras, Durkheim, dos grandes obras escritas. Una es sobre el método de conocimiento sociológico, y la otra es el suicidio. A partir del análisis del suicidio, que lo analiza no desde el punto de vista psicológico, sino desde el punto de vista social, él va a decir que hay causas sociales que llevan a que las personas se suiciden, va a arribar a la conclusión de que existen hechos sociales. Y este concepto es clave en la obra de Durkheim. Un hecho social es algo que yo hago en relación con otras personas y que lo hago porque estoy condicionado por la sociedad. La sociedad me condiciona para actuar de determinada manera, y esto se va dando desde que el sujeto nace. La persona nace en un contexto familiar, nace en el marco de una familia. Como nace en el contexto familiar y en el marco de una familia, va a incorporar toda la cultura y toda la educación que le den en esa familia, pero a su vez vive en una sociedad que también le va a inculcar un montón de conocimientos y un montón de formas de comportarse, y luego va a llegar a la institución por excelencia que transmite estos valores, que transmite estos conocimientos, que es la escuela. Entonces la familia, la escuela, la religión, el Estado, serían todas instituciones donde se reproduce un comportamiento social, donde se indica qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Porque además el orden social termina siendo, en palabras de Durkheim, un orden moral. Si lo vemos desde el punto ¿Un de orden vista qué, de profe? Weber, Durkheim está en Francia, Weber está en Alemania, Weber está influido por otras ideas, sobre todo va a discutir con los marxistas, y Weber, con otro método de trabajo distinto, que es el método de trabajo histórico, histórico comparativo, a partir de la elaboración de entes abstractos, va a plantear que en realidad el sujeto, como la persona, como el hombre, es un ser racional, tiene margen de acción. Y cuando el hombre se comporta o realiza acciones en relación con otras personas, conforma lo que se llama la acción social. Hay distintos tipos de acción social, y la acción social es motivada justamente por esta capacidad de razonar que tiene el hombre. El hombre se puede mover por distintas motivaciones, pero digamos, cuando las racionaliza, de alguna manera ahí escapa a la estructura, y ahí él es el que le da forma a la estructura. Profe, ¿quién decía eso? Weber, el segundo sociólogo al que hace referencia Portantiero. Portantiero finaliza el texto diciendo que si bien hay una producción sociológica importante en el siglo XX, es ineludible a Weber y a Durkheim, porque ambos sientan las bases o lo básico del pensamiento sociológico. Si salimos de la sociología y nos incorporamos en la historia, ahí tenemos que ir hacia los textos que hablan sobre las raíces históricas del capitalismo y sobre la revolución industrial, porque justamente esta transformación a la que hace referencia Portantiero cuando nos explica el origen de la sociología como ciencia, tiene que ver justamente con la revolución industrial, y no podemos entender la revolución industrial si no nos remitimos a lo que pasaba antes, es decir, al otro modo de producción. Un poco lo describimos recién cuando hablábamos del manifiesto comunista. El sistema feudal, con estas clases dominantes, con esta burguesía un poco por fuera del sistema, que se estaba enriqueciendo económicamente, pero que no tenía poder político. La burguesía en la época feudal, sobre el final de la época feudal, era una clase enriquecida económicamente, pero sin poder político. El hecho de haberse enriquecido económicamente va a tener que ver justamente con las innovaciones y los cambios que va a hacer en el sistema de producción, en el modo de producción. Fíjense que además, para que pueda existir la plusvalía, que es lo que forma parte de la ganancia del burgués, hay que separar al productor del producto. El artesano era imposible que generara plusvalía.
porque el artesano era él mismo el propietario de los medios de producción y del producto final. Entonces había que expropiarle el conocimiento y los medios de producción, y eso se va a hacer con la conformación de una nueva forma de producción, que es la producción industrial, que en términos de Hobsbawm tiene determinados elementos o determinadas características que nutren esa nueva forma de producción. La tecnología, la existencia de un mercado, no solamente un mercado interno, sino de un mercado externo. Digamos, de alguna manera, la revolución industrial marca una nueva forma de producción, pero además la forma en la que la burguesía se convierte en clase dominante. Y para ir ya finalizando en este brevísimo resumen de los textos, nos tenemos que remitir a la filosofía desde el punto de vista de Botticelli, cuando analiza la película Tiempos Modernos desde el punto de vista de distintos autores. Y plantea básicamente tres grandes miradas sobre el concepto histórico de trabajo. Una primera mirada que se vincula con una concepción negativa que tiene que ver con la Edad Media, donde el trabajo es una actividad menor, no es una actividad que esté reservada a las, que esté dentro del grupo de las actividades que nos conectan con la divinidad, por decirlo de alguna manera. Era un trabajo reservado para los campesinos, mientras que el ocio, mientras que el rezar, el pensar, el reflexionar, era la actividad mejor vista en esa sociedad. Esta visión, nos explica Botticelli, viene desde la antigüedad clásica. Una segunda visión que tiene que ver con el cambio que se da a partir de la Reforma Protestante, con Lutero, pero que van a retomar los clásicos, los liberales, donde el trabajo pasa a formar parte de una ética y la ganancia no está mal vista, y entonces es necesario este cambio a nivel mental, en el ámbito de las mentalidades, justamente para poder interpretar o para poder entender cómo el capitalismo puede desarrollarse. Y una tercera mirada que tiene que ver ya con Marx, con lo que dice Wolff, que es una mirada crítica, que es una mirada donde se relaciona al trabajo con la explotación, donde se relaciona de alguna manera al trabajo con aquello que hablábamos hace un rato, ¿no? Con la dominación de una clase por sobre otra. Digamos que las relaciones laborales y la diferencia en la posesión de la propiedad privada es lo que va a terminar haciendo justamente que haya sectores que no tengan otra cosa para vender más que su fuerza de trabajo, que se vean obligados a emplearse y que a partir de eso justamente tengan que someterse a esas relaciones de dominación. Profe, Sí. Profe, ¿puede repetir, o sea, lo último? Porque justo se me había apagado el celular. Dale. ¿Desde dónde? Yo me había quedado en lo que había dicho sobre, ya le digo, lo de la burguesía, cuando estaba explicando lo de la clase feudal, que solo tenía, digamos, lo que era la mano de la... Tenía, digamos, cómo producir y no mandaba, que era distinto Bien, ya bien. cuando pasó. Ahí voy Bien, lo con que eso. fue después de eso. Después de eso. Listo, ahí retomo. Sí, Joaquín, creo que querías decir algo. sí, no me acuerdo mucho el texto de Botticelli, pero en la mirada clásica se veía, a la ganancia se le veía bien o no se le veía bien. No se la veía bien. A ver, se daba siempre, más que en la mirada clásica, también en la mirada medieval, una situación paradójica, que es que la Iglesia como institución acumulaba riqueza, pero condenaba la acumulación de riqueza. Planteaba que las riquezas tenían que ser en el otro mundo, y no estaba bien la búsqueda de la ganancia, la búsqueda del lucro, como sí va a estar bien visto a partir de esta reforma protestante a la que se menciona Weber. Gracias. No, de nada. Respecto a lo que planteaba Brenda, repito un poquitito eso. La burguesía entonces va a plantear una nueva forma, un nuevo modo de producción, en el que no solamente va a obtener ganancias, y en el que no solamente se va a convertir
en la clase dominante que va a explotar a los trabajadores, sino que además le va a dar forma a un nuevo modo de producción, que es el modo de producción capitalista. Bien. Hasta acá entonces la idea era de hacer este repaso, como les decía, muy por arriba sobre los textos. Yo ahora les voy a compartir pantalla, les voy a leer las preguntas que armé como guía de preguntas para sus textos, y quiero que trabajemos de la siguiente manera. Yo ahora les digo cómo dividí los distintos textos. Cada texto tiene 4 preguntas. Les voy a dar una hora. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar. Ahora acordamos bien a qué hora nos volvemos a conectar. Y la idea es que puedan responder esas 4 preguntas. Y cuando volvemos, hacemos una puesta en común, incorporamos todo lo que tenga que hacer. Yo, con los textos en mano, les voy a ir diciendo qué cita podían haber incorporado, qué concepto podían haber desarrollado, cosa que después nos queden a todos todas las preguntas respondidas. Las preguntas también las voy a subir al campus. Ahora cuando nos desconectamos, que les digo cuando nos volvemos a conectar, las comparto en el campus, así de ahí las pueden descargar, no es necesario que las estén copiando ahora. Yo voy a compartir pantalla y las voy a leer para que se den una idea de cuáles son. Denme un segundito que abro el archivo. Díganme cuando aparece el archivo, cuando lo empiezan a ver. Ahí aparece. Ya se ve. Buenísimo. Bueno, nos salteamos la introducción. Esto es importante, esto que les pongo al principio. Recuerden que si bien estas preguntas destacan ideas importantes de los textos, no agotan el contenido, ni con sus respuestas se tiene una síntesis de ellos, de estos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que son, a ver, si tenía que hacer una guía de preguntas que abordara todos los textos, tenía que hacer como 20 preguntas por texto, quizás. No era la idea. La idea es tratar de dejar las 4 preguntas que más o menos apunten a lo central, pero si cuando tengan que responder al parcial, no se guíen solamente por esto, porque les van a faltar ciertos conceptos. La idea es que ustedes cuando tengan que estudiar para el parcial, tengan los textos leídos, escritos, sintetizados o como sea, y esto les sirva como una guía. Pero digamos, no es que solamente acá está lo que yo les voy a preguntar en el parcial, ni mucho menos. La idea inclusive en el parcial es que podamos vincular autores. Eso lo vamos a hacer en clases más adelante de acá a que termine el cuatrimestre. Bueno, respecto a Vincent Márquez, como ven, cada texto está separado en 4 preguntas, tienen el nombre del texto y el autor como para identificar bien claro. Respecto a no es natural. La primera pregunta es, ¿cómo define a la sociedad el autor? El autor en ninguna parte dice, la sociedad es 2 puntos. Esto uno lo saca, lo interpreta, lo lee a partir de la lectura global del texto. ¿De qué manera la sociedad se impone sobre el individuo? ¿Qué significa normalizar algo? ¿Y en qué medida lo planteado por Márquez se relaciona con la empatía? Empatía quiere decir ponerse en el lugar del otro. Esta también es más para pensar. No la van a encontrar en un lugar puntual del texto. ¿De qué manera pretendo que ustedes respondan a estas 4 preguntas? Van a tener una hora, o sea que van a tener, calculo, tiempo de sobra. Si le dedican 15 minutitos a cada una, está perfecto. Y la idea es que ustedes las puedan responder desde lo que se les ocurra, desde lo que sepan, desde lo que acabo de mencionar, desde los apuntes que tengan en la carpeta, en el cuaderno, perdón, pero además que puedan incorporar alguna cita del texto. Que busquen en el texto si es que lo subrayaron, o si es que lo sintetizaron, o si es que lo marcaron en el PDF, y que puedan incluir alguna cita del autor que ayude a responder, o algún concepto propio del autor, con palabras del autor, que ayude a responder esto. Respecto a la sociología clásica de Portantiero. ¿Cuál es el contexto histórico en el que nace la sociología? ¿Qué plantea el positivismo? Definir hecho social según Durkheim. A ver, yo recién hace un ratito les di una cierta definición de hecho social. La idea es que la puedan enriquecer con lo que dice el texto. Inclusive, si es necesario, citando al texto. ¿Sí? Ustedes van a trabajar con un parcial domiciliario, es decir, que van a hacer un trabajo similar al que vamos a hacer ahora. Traten de hacerlo lo más parecido posible a cómo trabajarían para ver qué es lo que falla, qué es lo que podemos mejorar, si ya lo manejan perfecto. A ver, si cuando volvemos, leemos las respuestas, si está perfecto, listo, buenísimo.
estamos bien preparados para encarar la segunda parte de la materia. Si hay algo que falla, estamos a tiempo para modificarlo, para mejorarlo, etc. ¿Qué rol asigna Weber a la racionalidad en el hombre? Esto también lo dije, a ver, el rol es central, es importantísimo, pero ¿cómo lo explicamos? ¿Cómo lo respondemos en el contexto de un parcial, de un trabajo práctico, por ejemplo? Raíces históricas del capitalismo, este es el texto que tenía varios autores, describir la organización social del feudalismo, explicar las relaciones de dominación durante el feudalismo, estas si quieren la pueden hacer en una sola, qué rol ocupó la burguesía en el orden feudal y establecer diferencias entre el modo de producción feudal y el modo de producción capitalista. Acá quizás también tengan que recurrir a otro texto para responder esta segunda parte. La revolución industrial de Hobsbawm. ¿Cuáles fueron las condiciones que tuvo Gran Bretaña para desarrollar una nueva forma de producción? ¿Cómo se relacionan los mercados interno y externo en Gran Bretaña? ¿Qué rol cumplió la tecnología en la revolución industrial? ¿Y cuál fue el papel del gobierno británico en el proceso revolucionario, es decir, en la revolución industrial? Además, me parece interesante este ejercicio, este trabajo, porque tienen preguntas tipo parcial. Las preguntas del parcial no van a ser muy diferentes a estas. Obviamente que van a ser diferentes, no van a ser las mismas, pero esta es la orientación. Como les decía, en esta actividad nos faltó vincular un autor con otro, pero lo vamos a hacer en actividades próximas. El trabajo en los tiempos modernos de Chaplin, actualidad de un film de Botticelli. ¿Qué representa la escena de la cadena de montaje en la película de Chaplin? ¿Cómo interpretarían Adam Smith y Karl Marx la película Tiempos Modernos? ¿De qué manera cambia la concepción del trabajo entre la Edad Media y la Edad Moderna? Y vincula el concepto de alienación o lucha de clases con el argumento del film, o sea, con lo que muestra, con lo que describe Chaplin. En modos de producción de Wolf, ¿por qué el hombre es un animal económico? Quizás no se plantea en estos términos, pero Marx dice que el hombre es un animal económico. ¿Por qué? ¿Qué es la plusvalía? Quizás no lo dice en el contexto, no lo dice con las palabras plusvalía, pero nos está hablando del excedente. ¿Cuál es la importancia de la propiedad privada en el sistema capitalista? Y definir qué es un modo de producción. Y finalmente, en el manifiesto comunista, ¿cuál es la trayectoria de la burguesía en tanto clase social? Es decir, cómo nace, qué hace, qué rol asume, un poco esto de los roles revolucionarios, conservadores, a los que hacíamos referencia. ¿Qué pretenden afirmar con la expresión la lucha de clases es el motor de la historia? ¿Qué rol le asignan a la conquista de América? ¿Y por qué afirman que la burguesía crea a su enterrador? ¿Hay alguna duda o pregunta respecto a estas preguntas? Yo por ahí es una pavada, pero a la hora de contestar, quiere que esté, no sé, 1, 2, 3 y 4, o por ahí en una misma respuesta se puede hacer alusión o referencia a varios conceptos. Como quieran. Me parece que para que sea más claro a la hora de la corrección, contéstenla por separado. Pero si les parece armar un texto con las 4, fenómeno, genial. De hecho, muchas veces en los parciales, sobre todo en los domiciliarios, se da eso. Y me dicen, bueno, te lo puedo armar las últimas 2 preguntas como un texto, y si se están respondiendo a las preguntas en el mismo texto, no hay problema. Okay. Yo lo que te recomendaría, Joaquín, es que como vamos a responder una por una, la idea es que lo puedan armar de manera separada. Buenísimo. No, de nada. ¿Hay alguna otra duda o pregunta? Sí, nos puede dar como un poco más de una hora. ¿Poquito más de una hora? Sí, vaya. Bueno, sí, no hay problema. Traté de apurarme justamente para que pudieran tener tiempo a la hora de responder. Así que en ese sentido quédense tranquilos. A ver, la idea no es que todos respondan todas. ¿Sí? Yo ahora voy a dividirlos, no dividirlos en grupos porque es imposible, pero a decir más o menos quiénes tienen que responder. La idea no es que todos respondan todas. Cuando volvemos, vamos a hacer una apuesta en común de todas las preguntas. A ver, mi idea fue la siguiente: separar las preguntas por iniciales de apellidos. Y más o menos traté de que quede algo más o menos parecido o equitativo. Agarré la lista y lo dividí de esa forma. Les voy a ir diciendo, empiezo de la A a la B corta, obviamente, qué preguntas deberían responder cada uno de ustedes. La pregunta 1, la de Vincent Marqués, yo igual ahora subo la pregunta al campus para que lo tengan, porque me parece que acá por el chat no la puedo pasar. ¿Saben si se puede pasar un PDF por el chat? Me parece que no, ¿no? No. No se puede. Supuestamente no se puede. sí se puede, dijo la informática, pero solamente, es complicado, dijo.
O vía Sí. Drive, creo que es Por- como que claro, se por sube la Drive. nube o algo Acá en así. el chat hay como para cargar un archivo. Claro, sí, dice archivo, pero yo la otra vez con los chicos de la secundaria lo quise hacer y no, tiene que estar subido a un Drive. Así que vamos a hacer más fácil, lo subo al campus y lo descargan de ahí. Ahora negociamos cuánto tiempo les doy. Esperen que, a ver si puedo conectar la cámara, aunque sea para verles la cara, para que me vean la cara este último ratito. Bueno, la pregunta 1, la de Vincent Márquez, la hacen las personas cuyos apellidos empiezan con A y B larga. La pregunta 2, las personas cuyos apellidos empiezan con C y con D. La pregunta 3, la de autores varios. ¿Era autores varios? Bueno, queda autores varios. Raíces históricas del capitalismo, las personas cuyos apellidos empiezan con E, con F y con G. La de Hobsbawm, H y L. La del texto de Botticelli, M, N. La del texto de Wolf, P, R. Y la del texto del Manifiesto Comunista de Marx, S, T y B. S, T y B corta. ¿Alguien quedó fuera que no nombré? ¿Alguien con un apellido que no haya nombrado sus iniciales? Me parece que estamos todos. Yo lo controlé por lista y me parecía que daba, y más o menos da un numerito parejo con esta división. Entonces, repito, rapidito como para que quede claro por si alguien no escuchó bien o se le traspapelaron o no escuchó el audio. Texto de Vincent Márquez, A y B. Texto de Portantiero, C y D. Texto de autores varios, E, F, G. Texto de Hobsbawm, H y L. Texto de Botticelli, M, N. Texto de Wolf, P, R. Texto de Marx, S, T y B corta. La idea es que respondan las 4 preguntas, piensen en lo que se está preguntando y además incorporen alguna cita de los textos mencionados. Puedan incorporar algún concepto, alguna cita, como para que quede bien completo y que si ese fuera el parcial, estuviera excelente la respuesta. Bien, son 7:20. Si me dicen que quieren un poquito más de una hora, ¿les parece que nos veamos 8:30? ¿Se vuelven a conectar? Hacemos una puesta en común de 8:30 a 9, 9 y pico, y ahí ya cortamos, tomo lista, y cortamos ya en esta segunda instancia. Perfecto, entonces, 8:30 nos volvemos a encontrar. Yo ahora finalizo la reunión, con el mismo link nos encontramos.